las 8:06 de la mañana, hoy martes 24 de marzo, 24 de marzo. Yo creo que es doloroso esta noticia de este avión Hércules C-130 que cayó en la zona del departamento del Putumayo. Bien doloroso, las personas que han muerto, los jóvenes de 20, 22, 23 años, de la policía, del ejército, los tripulantes, en fin. Y se abre el debate, y es un debate bien interesante. Definitivamente el presidente ha abandonado las fuerzas militares. Definitivamente el presidente abandonó lo que era el mantenimiento de los diferentes aparatos, aviones, helicópteros, todo lo que hace referencia a estos elementos de la Fuerza Aeroespacial que han venido cayéndose. Es que no es la primera vez. Ya los antecedentes muestran de que varios helicópteros se han caído, están en investigación. Ahora este Hércules, que es un avión supremamente grande, que se encargaba de transportar lo que hacía referencia a la tropa, y entonces sale el presidente a decir que, bueno, que Iván Duque, que compró una chatarra, que en fin, es que si se pone usted a mirar todo lo que es la infraestructura aérea de nuestro país, está totalmente obsoleta. No es una sola chatarra, son muchas todas chatarras. Si usted va a una base aérea y lo único que son helicópteros viejos, sí, ya desactualizados, repotenciados, dicen algunos, con buenos mantenimientos, pero lo que es viejo y no deja de serlo así. Y desafortunadamente no se ha podido renovar lo que es la flotilla de aviones que en algún momento, bajo algún presidente, no va a decir nombres porque pues aquí la gente se incomoda y estamos en plena campaña electoral, pues se mantenían por lo menos comprando y actualizando todo lo que hacía referencia a los aviones, los helicópteros y demás, pero no, hoy en día el tema, pero mire que el presidente de alguna forma lo valida, de que no hay una renovación de la flotilla de aeroespacial en Colombia, cuando dice que no le han aprobado el COMPES ni el CONFIS por parte de yo no sé qué entidad, es un tema de planeación o de Hacienda, no sé, pero el caso es que no le han aprobado al presidente, entonces que la culpa es porque no le han aprobado. ¿Acaso los que han muerto, los 60 y pico muertos que se han anunciado en el tema de la caída de este avión, tienen la culpa de que no le hayan aprobado al presidente? ¿Acaso los temas políticos, cuando dice que Iván Duque en el año 2020 compró una chatarra que funcionó hasta 6 años y que se cayó el día de ayer, entonces dice que es culpa del que compró la chatarra? Es que hay que decir que no solamente es esta chatarra, son miles, no sé si miles, pero sí cientos de aeronaves que están siendo chatarra, porque ya son chatarra, y en eso es el que se transportan todos los días los policías, los del ejército, los generales y hasta su amiga Francia Márquez, ¿sí? En eso es el que se transporta. Entonces yo creo que acá no es distribuir culpas, no es asignar culpas a expresidentes, a ministros, es que hay que tener una claridad de lo que está pasando. Si hay necesidad de bajar todos esos helicópteros, todos esos animales o chatarras, como los llama el presidente, pues hay que bajarlos porque no ofrecen la garantía. Claro, yo no veo al primer ministro que diga, es que ese helicóptero salió y no tenía la garantía, no tenía mantenimiento. No, ninguno lo va a decir, porque esto es producto de una investigación. Ahora, el gobierno americano ya se hizo parte dentro de las investigaciones, porque no puede decirse que la culpa fue humana ni fue técnica, porque solamente la investigación lo podría designar. Lamentable este tema y por supuesto tiene en zozobra, yo me imagino un piloto de un helicóptero saliendo, pues obviamente, o uno montarse en un helicóptero o un avión de la
Fuerza Aeroespacial, pues con todos los antecedentes, pues la verdad es que no estaría viajando seguro, señor. Pues Luis Eduardo, el reporte más reciente, habíamos hablado de 66 iniciando el noticiero, pues infortunadamente asciende 68 militares muertos y 57 heridos, es el reporte que nos acaba de llegar por parte de la Fuerza Aeroespacial y por supuesto de las fuerzas militares. Bueno, salió a la luz pública la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio. Y hay que decir que la última, que fue 2 días después del 8 de marzo, del día de las elecciones, 8 de marzo, domingo 8 de marzo, día de elecciones legislativas, es decir, el 10, pues estableció el incremento de Paloma Valencia. Pero mire que ahora Paloma Valencia, que con la nueva fórmula vicepresidencial, el señor Oviedo, dicen algunos que recoge parte del centro que estaba orientado para Claudia López y para el señor Sergio Fajardo. Y eso lo demuestran las encuestas. Cuando estaban con el 6, 7 y 8%, en otras encuestas pasaron a tener un 3.6 y 3.7. Estamos hablando de Claudia López y Sergio Fajardo. Es decir, que parte de ese centro recogió el señor Oviedo y va a la candidatura a la presidencia como fórmula el señor Oviedo, pero por supuesto la candidata, la señora Paloma Valencia. Pero otro de los fenómenos que hay que analizar es que el tigre se quedó pintado, el tigre se quedó estancado, el tigre, es más, no solamente se estancó, sino que bajó. Y es ahí donde muchos analistas, y yo estoy de acuerdo, dicen que parte del sector de Abelardo de la Espriella, radical derechista, se habría ido a apoyar a Paloma Valencia, que la ven como una mujer más menos extremista, aunque es de derecha y es del Centro Democrático, cercana a Álvaro Uribe Vélez, pero que no la ven con ese discurso tan extremista como el que ha venido presentando el candidato Abelardo de la Espriella. Lo cierto es que sea uno, Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, quienes vayan a la segunda vuelta con un candidato que prácticamente está al otro lado, que estamos hablando de Iván Cepeda, pues la unión de estos dos candidatos podría pensarse que llegaría a un punto de igualdad técnica frente a la votación, y así lo determina la encuesta. Mire que la encuesta señala si el escenario de una segunda vuelta entre Iván Cepeda y la candidata Paloma Valencia, cómo sería la votación, y prácticamente hay un empate técnico, es decir, que estas elecciones se van a dar por muy pocos votos o muy poca diferencia entre un candidato y el otro, sea Paloma Valencia, Iván Cepeda, sea Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, sobre todo cuando estos dos candidatos han prometido que el que pase pues va a apoyar, el que pierda va a apoyar al que pase en el tema de la derecha, es decir, Paloma o Abelardo de la Espriella. Contrario censo es lo que está pasando en el candidato de la izquierda, que se estancó ahí, y muchos analistas dicen que ya la izquierda se desbordó y no tiene para dónde más incrementar, porque todos los de la izquierda están con el mismo candidato, que es el señor Iván Cepeda. Ahí no hay ningún grupo político que quiera, que esté pendiente por dar su impulso a esta candidatura. Ya están todos ahí. Ahora, habría que esperar en segunda vuelta, si los candidatos que marcan, así sea un 3.7, un 3.8, que serían fundamentales con 1 o 2 millones de votos. Estamos hablando de Claudia López y el señor Sergio Fajardo. En el eventual caso que no lleguen a la segunda vuelta, ¿para dónde irían? Si es Paloma Valencia, los veo más cercanos de Paloma Valencia. Si es Abelardo de la Espriella, los veo más cercanos de el señor Iván Cepeda. Ese es el análisis que puedo hacer respecto a esta última encuesta. Prometen nuevas encuestas y se promete, creo que hoy o mañana es el sorteo también de lo que se refiere al
cómo van a quedar los candidatos en el tarjetón. Las posiciones. Las posiciones en el tarjetón. Y ahí también va a ser importante porque no crean, ahí hablaba ahorita con la concejal Silvia Ortiz, en una candidatura el primero y el de la cola son importantes porque son muy visibles frente a los electores. Entonces, que el uno quede en la izquierda, por ejemplo, que Iván Cepeda queda en la izquierda, el de la izquierda quedó en la izquierda, por ejemplo, puede ser un eslogan, de ahí nacen muchas cosas. Y si queda a la derecha, Paloma, y si queda el señor Fajardo en el centro, entonces, el Fajardo, el del centro, bueno. Esa sería otra campaña publicitaria. Sí, claro, ¿no? Y ahí nacen otras campañas publicitarias. Recordemos que la primera vuelta es el día 31 de mayo. Sí. 31 de mayo y la segunda vuelta, si no estoy mal, 21 de junio. 21 de junio. Entonces ya ahí al otro día se levanta la famosa ley de garantía. Al otro día se levanta la ley de garantías, por unos días nomás. Bueno, son las 8:17. ¿Algo hay que decir sobre el tema? No, que este fin de semana Iván Cepeda estaba con Aida Quilque, su fórmula vicepresidencial, y dijo en el discurso a los bogotanos, dijo: nosotros ganamos en primera vuelta. Él sigue siendo con ese tema. Bueno, yo no, vuelvo y le repito, no he visto el primer ministro que diga que la culpa fue de ellos, no he visto el primer presidente por eso le digo. No he visto el primer candidato que diga que no va a ganar. Hasta usted puede escuchar ahorita a Sergio Fajardo, dice que las encuestas son quien las paga, quien las gana, y que ellos van a... Sergio Fajardo dijo que él no tenía dueño, que el dueño era él nomás. 8:18. Luis Eduardo, complicado el tema de las denuncias de acoso sexual en Noticias Caracol, y la Fiscalía ya adoptó medidas al respecto con estas denuncias que fueron reveladas el pasado viernes, y habilitó un correo para recibir nuevas denuncias sobre acoso en ambientes laborales de cualquier lado del país y de cualquier sector económico. Mire, sobre ese tema sí hay que decir varias cosas. Esto es reprochable de todo punto de vista, y si los señores, estos dos personajes o tres personajes, porque son tres, ¿sí? Incurrieron en esta práctica, tienen que salir inmediatamente los noticieros. Yo la verdad es que no estoy viendo Caracol, no estoy escuchando Blue Radio hasta cuando no se defina que estas personas salgan de esta entidad. Obviamente, al parecer las pruebas son muy claras, concretas. Ha salido muchos chats y conversaciones. Y personajes que utilizan el poder para, digamos, presionar a las mujeres para que accedan a sus apetitos o sus deseos. Pues la verdad es que me parece reprochable desde todo punto de vista. Ahora, esto tampoco se puede devolver en que entonces todas las mujeres van a decir, no, es que porque me sonrió, porque me dijo, No. Eso es un tema también que debe ir acompañado de las pruebas. Porque no, y creo que en este caso de los periodistas de Caracol hay pruebas contundentes, pero ese que hay un correo, entonces que me cae mal el jefe, entonces no, denunciémoslo por esto. No, esto tiene que ir acompañado porque se puede rebotar el proceso. Cuando usted hace una denuncia tiene que estar acompañado de las pruebas para que pueda la fiscalía investigar, imputar e incluso el juez sancionar y condenar a la persona que, en el caso penal, en el caso administrativo, en el caso disciplinario, por supuesto, pero se han visto casos, y lo puedo decir en el ejercicio de mi actividad como abogado, que hay personas que, por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar, sí, y muchas veces, o en el caso de tema de menores, ¿cierto? Sí. Se han visto que hay menores que son utilizadas precisamente para que le dañen la vida a un hombre producto de no estar conviviendo con la madre, ¿sí? Cosas se han visto, ¿sí? Y muchas personas también han utilizado esto como un mecanismo para perseguir y para dañar la imagen de algunos hombres que, pues, según eso no hay pruebas suficientes. Reprocho y que se sancionen estos personajes, pero también al mismo tiempo la inquietud y la solicitud es que se presenten las pruebas cuando se denuncien estos casos, porque no solamente es denunciar, es comprobar, y las pruebas tienen que estar ahí: chats, videos, testigos, en fin, hay muchos medios probatorios, ahí deben existir, y si hay un tema de acoso, pues ahí es el mecanismo para comprobarlo, señor. 8:21. Es increíble
nuestro amigo Jason Maldonado, porque yo lo conozco, es muy cercano, pero es increíble, Jason. Usted, personero de Collaima, reelegido, porque fue reelegido, ¿sí? En el municipio de Collaima. Imagínense que del año 2019 había sido demandado por alimentos en el juzgado promiscuo de Saldaña. El juzgado promiscuo ordenó el embargo de su sueldo, 50%, de su salario, ¿no? de sus prestaciones, de sus primas. Y el señor, es que ahí el ordenador del gasto es el mismo. Sí, claro. Entonces, el que hace todo es el mismo. Creo que tiene una persona por orden de prestación de servicios, creo yo, que le ayuda en algunos temas, en los viáticos, en los controles, en los trámites ante el alcalde para que le haga el giro de los recursos correspondientes para funcionar la personería. Pero el señor, desde el año 2019, que se dio una orden por parte de un juzgado, no se descontó los salarios, se pagó, se siguió pagando común y corriente y no se descontó. Eso es gravísimo. Sanción disciplinaria de suspensión por 3 meses. Y la obligación, ojo, la obligación de hacerse los descuentos y remitir esos descuentos a el juzgado promiscuo municipal del municipio de Saldaña. Lo peor es que un funcionario público, porque él es funcionario público, demandado por alimentos, es decir, es un tema ya que no tiene presentación, pero lo peor, además de demandado, no cumple la orden de descontarse para pagar los alimentos de un menor. Increíble. Es más, yo creo que la sanción se quedó pequeñita, señor Jason. Pequeñita la sanción de la Procuraduría. Le doy el nombre completo: Jason Darío Maldonado Roa. Sí, yo lo conozco. Reelegido personero del municipio de Collaima, reelegido. 824. Oiga, se está dañando el orden público. Bueno, el tema del orden público en el sur del departamento del Tolima no es el mejor, pero los que están en la zona plana, es decir, Saldaña, Purificación, Natagaima, pues medianamente tienen algo de seguridad. Pero eso que se presentó en el municipio de Purificación del doble homicidio ya tiene como preocupadas las autoridades. Uno esperaría que el alcalde del municipio de Purificación, el señor Bésolo, hiciera un pronunciamiento, ¿sí? Porque por obvias razones no sabemos tema de microtráfico, no sabemos si fue que llegaron los brujos exportados de Ibagué del Espinal al municipio de Purificación, no sabemos si es un tema de guerrilla, no sabemos si es un tema de autodefensas, no sabemos absolutamente nada, pero sí conocimos que hay 2 muertos en pleno casco urbano del municipio de Purificación. Hay 2 muertos por bala. No se sabe. Lo único que escucharon fueron los tiros y cuando llegaron allá, 2 personas en el piso. Entonces, grave el tema de seguridad en el municipio de Purificación. Zona que por ahora, aunque pues, dicen que se escuchaban rumores, pero se veía calmadita la ciudad, el municipio. Se veía calmadito el municipio, pero mire a ver, el señor Juan Carlos Bésolo tendrá que responder. Esperamos, entrevístelo usted, señor, que usted lo pasa allá en las bajos de la gobernación, cuando lleguen los personajes de entrevista. Esos son los que hay que entrevistar y preguntarles qué pasa en este municipio, ¿sí? Como el de Cajamarca, qué pasó con ese famoso acuerdo que firmó. Esos son los personajes que se deben buscar en los bajos de la gobernación, ¿sí? Porque pues ahí llegan muchas personas allá y la verdad es que poco le aportan a las noticias de nuestro departamento. 8:26, ¿algo más? Finalmente le quiero decir, ahora en pocos minutos haremos un en vivo con la directora de Prosperidad Social, la delegada en el departamento del Tolima, porque nos va a hablar de las transferencias para los adultos mayores. En pocos minutos lo vamos a tener acá. Bueno, esperemos. 8:26, mañana más noticias y más bochinche. Llegamos al final del bochinche, un espacio sin filtros
donde la controversia es el plato principal y la opinión es libre. En el Bochinche, la verdad sin rodeo.